Antropofonías, programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Museo del Oro del Banco de la República. Hola gente, bienvenidos a este nuevo capítulo de Antropofonías, programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. Ana María, hola. Vimos que grabando este capítulo finalmente se ha dado solución aparente a las demandas que exigían los indígenas en Vera, que ocupaban el Parque Nacional en Bogotá y que le estuvieron por varios meses viviendo una verdadera crisis humanitaria, donde las condiciones de hacinamiento, desnutrición y por supuesto toda suerte de violencias nos están presentando una situación que sigue latente y que debemos reconocer en toda su complejidad. Hay que decir, Vlad, que esta no es la primera vez que ocurre esta situación, que tiene que ver con el desplazamiento de cientos de familias indígenas que vienen de departamentos del Chocó y Risaralda. Estas son comunidades emberas de 3 etnias diferentes, como la Catío, Dóvida y Chamí. Ellos han llegado a Bogotá y han sido objeto de muchas promesas incumplidas por parte de los gobiernos locales y del nacional. Y bueno, aunque recientemente se ha hablado de acuerdos con la Alcaldía de Bogotá para desalojar el Parque Nacional, aún son muchas las dificultades que ellos deben superar para que puedan tener un retorno digno a sus territorios. O si ellos lo prefieren, para que se puedan integrar a la sociedad bogotana, pero eso sí, con equidad y oportunidades. En nuestra sección Identidades en Diálogo, recopilamos algunas opiniones de las comunidades, colegas e interesados en nuestro tema del día. A continuación, el testimonio de Luzmila Pitajuy Murillo, quien forma parte de las mujeres que viven hace meses en el Parque Nacional y que por ello mismo nos comparte un pequeño testimonio sobre su situación. Mi nombre es Luzmila Pitajuy Murillo, yo vivo aquí Parque Nacional, mi comunidad Iracal apenas vive aquí zona 2 y zona 4. Pertenece el Bacaro, municipio del Chocó. Todavía no ayuda el gobierno, hay veces está sufriendo mucho, no valorar a mi comida, mi cuno, nada, está sufriendo aquí, hay veces está aguantando hambre mucho, está durmiendo el piso. Pero no ayuda el cobija, ninguno no ayuda el comida, siempre están sufriendo mucho acá. Estas son las palabras de Felicia, quien siendo originaria de Cascajero en el Chocó, nos cuenta de una manera clara cómo las mujeres han tenido que asumir la carga de la alimentación y de los gastos en el cuidado de sus hijos. Yo es Felicia, yo vivo del Chocó, de Cascajero, zona 4. Y yo necesitan algo para apoyar de la mujer, necesitan un anercaíto, necesitan un pañal de la bebé y necesita una de la mujer un toallo higiénico, con eso, y necesitan una ropa para los niños. ¿Cuántas mujeres hay aquí en el Parque Nacional? El Parque Nacional, el mujer tiene 63 mujeres. Y embarazos tiene 23 mujeres. De los niños tenía 62 niñas, sí, de los menores de edad. En nuestra sección Conversaciones desde la Diversidad, tenemos el gusto de compartir con 2 invitadas que nos ayudarán a entender los enormes desafíos de esta problemática. Ana María, cuéntanos, ¿quiénes son nuestras invitadas? Buenas a todos y todas. Hoy tenemos a 2 invitadas muy especiales. Voy a presentar primero a Sebastiana Pepe. Ella es indígena en Vera de la comunidad Catío. Ella es una persona con la que hemos tenido bastante relación en el Museo del Oro y hoy nos acompaña. Bienvenida, Sebastiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastiana Pepe Bateza. Soy en Vera Catío, del Alto Antáquera, municipio de Bacado, Chocó. Pues bien, gracias a Dios estamos acá reunidas con ustedes. Me agradezco mucho con ustedes para participar en esta reunión. Y tenemos a Elvisa Sánchez, ella es antropóloga, directora de la carrera de antropología de la Universidad Javeriana. Gracias, Luisa, por estar acá. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan.
Pues bueno, esta mesa hoy reúne a estas dos mujeres que nos van a contar, sobre todo desde sus propias esquinas, un poco de qué se trata el tema de la migración y el tema de los indígenas que han tenido que migrar hasta las ciudades. Sebastiana, cuéntanos, ¿hace cuánto estás en Bogotá y cuáles son las circunstancias que te trajeron acá? Pues yo ya hace 4 años que estoy acá en Ciudad de Bogotá. Pues nuestras comunidades pues desplazamos, creo que todo el mundo sabemos en Colombia cómo estamos la situación en cada resguardo. Entonces pues allá hubieron muchos guerrillas y compartían muchos y después fumigaron de la tierra y después ya no le da cosecha, pues muchas personas por eso también vienen y muchas indígenas no es como quiere estar en ciudad, porque para nosotros es bastante complicada y pues por eso están acá tanto Rioja, tanto Parque Nacional, tanto Parque Florida. Más o menos, ¿cuántas personas desplazadas de la comunidad en Vera Catío, en Vera Dóvida y en Vera Chamí se encuentran en Bogotá? Pues en parte de Catío más de 1.500 personas. Y pues de Chamí no sé en total cuántos ahora, porque de Chamí están en Parque Nacional, en Rioja, en Parque Florida y otros dicen que viven por Santa Fe. Creo que también hay más gente de Chamí. Y de Dóvida también hay en Parque Florida. De esas no están en Parque Nacional, solamente están en Parque Florida. Estamos hablando de los en Vera Dóvida, estamos hablando de los en Vera Catío y estamos hablando de los en Vera Chamí. ¿Podrías contarnos cuáles son las diferencias y similitudes que tú piensas existen entre estos 3 pueblos? Sí, porque, por ejemplo, con pueblos dóvidas, con Huaunán, tenemos diferente el vestido, la lengua, tenemos diferente. Y con Chamí también tenemos su diferente lengua y el vestido. Por eso, o sea, entre nosotros mismos no entendemos palabras de ellos, entre nosotros mismos tampoco no entendemos, así como español con inglés, así estamos. Luisa, sabemos que el proceso de migración en Vera es reciente en la ciudad, pero no así la migración indígena de otras comunidades y territorios del país. ¿Qué podrías contarnos al respecto y cuáles han sido sus características principales? Bueno, la historia de la migración indígena a la ciudad de Bogotá es muy larga, ¿cierto? De hecho, pues existe esa pregunta de ¿realmente vinieron los indígenas o la ciudad llegó a los indígenas? Para los pueblos muisca, pues esta es una de sus principales razones de lucha, es mostrar cómo la ciudad llegó a ellos, pero en términos generales solemos imaginar que los indígenas llegaron hace muy poco o llegaron, como nos cuenta Sebastiana, en calidad o a causa del desplazamiento forzado. En realidad la migración indígena es muy antigua a Bogotá. Tenemos registros de principios del siglo XX de gente del Valle del Sibundoy que ya tenía a Bogotá como uno de esos lugares de peregrinaje constante para la venta de todo lo que tenía que ver con medicinas tradicionales. Entonces las razones y los trayectos de la migración indígena a Bogotá han sido bastante imbricados, sin duda alguna, y digamos que el panorama migratorio de Bogotá pues se va a complejizar, por supuesto, cuando se profundiza el conflicto armado, ¿cierto? A partir de los múltiples despojos, Sebastián ahorita nos decía que estaba la presencia de la guerrilla, pero también la fumigación, y eso me parece clave. Sí, fumigación y más paramilitares. Y los ejércitos también violaban a nuestros niños en Risaralda. Es que por eso también a desplazados. Eso fue en año 2018, en 2019, algo así. Sí, eso pasó. Sebastiana, con lo que nos está contando Luisa,
me parece interesante, ¿tú reconoces en el pueblo catío migraciones anteriores o desplazamientos anteriores de tu pueblo hacia las ciudades? Pues hasta 1998 no. Hasta ahí no se habían desplazado. Hasta ahí tampoco no veían paramilitares, guerrillas, no. Después de esos, pues ya entraron muchos guerrillas y los paramilitares. Después de eso hubieron muchas matanzas los líderes. Hubieron muerto muchos líderes. ¿Tú cómo ves que este desplazamiento, que dejar el territorio ha afectado en las cosmovisiones, en las tradiciones del pueblo catío? Hoy en día habitando, como nos cuentas, en la UPI, la Florida, o aquí en el Parque Nacional, ¿cómo afecta esto a tu comunidad? En mi comunidad ha afectado muchas cosas. Por ejemplo, yo soy partera tradicional. Yo he venido trabajando desde edad de 14 años. Pues ha afectado de temas de partería, temas de salud, temas de plantas, de diferentes temas afectados. Y muchas niñas ya están olvidando la historia de tradicional. ¿Tú no ejerces tu labor de partera en este momento? Pues no, ya a partir de este 2021, no, ya no me dejan trabajar. Pues dicen de salud, gestor de salud, dicen, si por ejemplo, si yo me atiendo en la casa donde yo vivo, pues si complica, pues se lo llevará en el cárcel. Entonces, pues por eso miedo también uno no puede atender, porque ellos mismos en cualquier momento vienen, entonces uno puede inculpar o llevar en el cárcel, ya, pues por ese motivo también no, hasta ahora no. Pues se ha atendido como niños o adultas como curar de descuajada. Eso sí, ya va como 60 pacientes que estoy haciendo tratamientos a ellos. Sebastián nos está hablando de una cosa que es compleja, y es esta adaptación o este proceso de choque cultural que tenemos nosotros en las ciudades, particularmente frente al tema de la salud, en el cual algunas prácticas tradicionales comienzan a ser consideradas ilegítimas o comienzan a ser consideradas peligrosas por el sistema de salud tradicional. ¿Esta situación o esta percepción ha sido ponderada por las nuevas políticas públicas, o definitivamente nosotros estamos en un proceso de estigmatización hacia procesos de salud, por ejemplo la partería que nos habla Sebastiana, que no pertenecen, digamos, a este orden hegemónico en el cual efectivamente existen unas escuelas de medicina y existen unas pautas, pero que no tienen en cuenta estos sistemas tradicionales? ¿Tú cómo ves eso? Es muy interesante tu pregunta, Vladimir, porque esa ha sido una de las mayores conquistas de los pueblos indígenas en la ciudad. Es también luchar porque algunas de sus prácticas y algunos de sus espacios de curación sean reconocidos en Bogotá. El tema de las prácticas médicas ha ayudado a la estigmatización, pero también ha sido una forma de resistencia y de agencia de la gente en la ciudad. Pensando en las mujeres amazónicas con las que yo trabajé, ellas me contaban que una de las razones por las cuales eran muy valoradas en el servicio doméstico es por también su saber alrededor de las plantas medicinales. Entonces, muchas de estas mujeres también decían abiertamente que sabían curar para ser mucho más valoradas en esas condiciones muy difíciles en las que estaban. Y sin duda también ha habido en ciertas prácticas una curiosidad muy grande por parte de algunos sectores de la población de Bogotá. Hablo del yagé, del yopo, del mambe, del ambil, de ciertas plantas y prácticas tradicionales, espirituales, curativas, que también han sido unas estrategias muy interesantes de relación de los pueblos indígenas en la ciudad con las personas y con las instituciones. Pero sí hay unas prácticas hoy en día que son
bien vistas, de alguna manera permitidas, y otras que son profundamente invisibilizadas e incluso estigmatizadas. Sí, o sea, pues como pueblo en Benacatío siempre nos utilizan las plantas y con espiritual, pues con la lengua ya uno mismo hacen hablar. Por ejemplo, si un paciente, si me traen cualquier paciente o si no es de posparto o de parturienta, pues uno toca hablar primero con la paciente ya. Entonces con la lengua de uno va hablando y con eso va curando ya. Eso es todo. Y también hay formas de curar con las plantas propiedades, solamente con el baño o con la bebida o con el vapor. Eso sí utilizamos. Y Sebastián, ¿y dónde consigues las plantas en Bogotá? Pues acá, pues para mí ha sido difícil porque como allá es el clima, es caliente, pues casi no veo plantas acá. Acá yo no consigo ninguna planta donde yo utilizo en la comunidad. Eso sí es bastante difícil para conseguir. Piensa que te está oyendo un montón de gente. ¿Qué quisieras decirle a la gente de las calles en Bogotá que normalmente se encuentra con mujeres en vera en situación de desplazamiento y a veces pidiendo dinero en las calles? El otro día tú me decías que la gente no entendía la razón por la que ustedes estaban acá, que no necesariamente ustedes querían estar acá, y que de pronto esa es la ocasión de que tú les expliques también qué ha sido esa motivación y por qué han tenido que verse obligadas a venir a las ciudades. Pues en la verdad en esa parte muchas mujeres salen, no hay con qué alimentar a sus hijos, pues ya no le dan ni alimentos. Es que por eso están sacando muchos niños y están saliendo a pedir. Como algunas mujeres también no saben tejer de artesanía y por eso también se sale. Pues para mí pues un poco difícil, veo difícil en esa parte, porque los líderes también no es capaz de controlar, porque entre los líderes, con líderes, pelean mucho entre ellos y los hombres dicen que solamente los líderes, los hombres, que las mujeres no saben hablar en español, que las mujeres no tienen conocimientos, que los hombres saben más que todo. Entonces, pues si la mujer, unas mujeres quiere hacer eso, pero si el hombre no le dejan a uno, entonces así no se puede. Si eso es también, eso es problema. Entre ellos también se dividen. Por ejemplo, las personas que están en Parque Nacional, ellos estaban en Parque Florida y para crear otro líder se salieron para Parque Nacional, y otras personas de Techamí llegaron por los problemas que hubieron en diciembre. Por esa razón fue que llegaron. Entonces entre ellos pues no es capaz de controlar. Reconociendo esto que señala Sebastiana sobre el arraigo de prácticas patriarcales en la organización indígena, cuéntanos, Luisa, por favor, ¿cómo han surgido estos liderazgos femeninos en la migración indígena bogotana? Bueno, aquí en el caso bogotano pasan cosas bien interesantes porque de hecho la política pública para los pueblos indígenas de Bogotá la hizo una mujer indígena, Atiquigua, y también ha habido muchas posibilidades recientemente, bueno, no muchas, pero algunas posibilidades para que ciertos liderazgos femeninos desde un ámbito más político, electoral o en representación de las organizaciones indígenas nacionales o regionales
tengan un poco más de vocería. Por supuesto que eso va a crear unas tensiones, como nos decía Sebastián, porque los liderazgos, sobre todo en las organizaciones, han estado a cargo de los hombres y son muchas veces liderazgos heredados de familias que vienen de mucho tiempo atrás. No es tan fácil romper esos esquemas, pero sin duda las mujeres, y sobre todo mujeres que ya han crecido aquí en Bogotá o incluso que han nacido aquí en Bogotá, pues también empiezan a abanderar esta causa, y creo que eso está moviendo el escenario de lo indígena aquí en la ciudad y abriendo un poco la conversación también sobre el derecho a la ciudad, a la vida digna en Bogotá y a lo que necesitan los pueblos que quieren retornar. Bueno, aquí me surge una duda. ¿O será que las políticas públicas tardan en acomodarse y esos liderazgos femeninos que comienzan a surgir hoy y que Luisa menciona se dan en poblaciones que llevan más tiempo arraigadas en la ciudad o incluso en una segunda generación? Aquí es donde quisiera preguntarte, Sebastiana, ¿cómo ves la situación concreta de la partería y de la medicina tradicional frente a la política pública? Las instituciones de Secretaría de Salud, pues en la verdad como pueblo en Benacatío y como pueblo en Benatówida, como pueblo en Benachami, no está reconociendo como ser de partera. ¿Sabe por qué le digo eso? Por ejemplo, allá en Parque Florida está contratada sin saber como tema de partería. Allá en en Rioja también están sin saber de tema de partería, que es partería. Es que las instituciones solamente hablan con los líderes, no habla con las mujeres, ni siquiera no pregunta quién sabe de temas de partería. No preguntan eso, solamente habla entre los líderes, se hacen su negocio y ya, de una vez. Por ejemplo, todo el mundo, por ejemplo, allá en Parque Florida, yo desde cuánto ha venido trabajando como tema de partería, ya va más de 30 años. Y acá en Ciudad de Bogotá, yo atendí como 22 partos. Y nadie no quiere reconocer como los hombres, como ellos no, pues según dicen, como mi hija está trabajando como dinamizadora, entonces pues los hombres dicen que, por ejemplo, si una familiar está trabajando, que no puede dar más trabajo. Eso dicen. Es que por eso también pues los hombres se discriminan el derecho de las mujeres. Ahí están discriminando el derecho tema de las parterías. Ni siquiera no saben nada, pues los jóvenes de dónde va a saber. Sí, es que por eso yo siempre he dicho a mi hija también, ella es liderazga. Las instituciones siempre hablo solamente con los líderes hombres. Y pues ellos piensan que los hombres manejan bien con las mujeres, pero en la realidad no es así. Ni siquiera nos llaman a una reunión a las mujeres. ¿Sabe qué dicen los hombres a las instituciones? Por ejemplo, a mi hija siempre llevan a una reunión, de diferentes reuniones. Dicen, por favor, hasta que yo no autorice a Claudia que nos lleve. Si yo soy líder, si yo no autorizo, no lleve a esa señora. Entonces, pues como hay veces como a mi hija y está muy reconocida, entonces ellos llevan sin pedir autorización. Entonces, pues yo también quisiera dejar una palabra. Pues si las instituciones quieren trabajar con las mujeres, ¿para qué tienen que pedir a los líderes? Creo que aunque no sabemos hablar bien en español, pero sí tenemos conocimientos de pensamientos, si es capaz de trabajar, porque en el mundo ninguno no ha nacido aprendido. De todo esto nos quedan muchas preguntas sobre la mesa y de verdad a ustedes y a nuestros oyentes les agradecemos habernos escuchado en este episodio de Antropofonías. Muchísimas gracias por invitar. Sebastiana nos quiere cantar una canción. Vamos a escucharla.
tachisi damaina abare kaburu mungkina kina ka kenisa daibu mai tachi angkone ba tachi abida maina te asimaina maina kenisa maina te asimina maina tachi abida maina hara daibu maina hasta ahí. Pero cuéntanos qué dice. Bueno, yo canté sobre de las mujeres. Mujeres también somos valientes, mujeres también si es capaz de aprender, no dejamos pisar a los hombres, porque las mujeres también tenemos igualdad de pensamiento. Bien dicho, muy bien dicho. Divino, Sebastiana, gracias, hermoso, precioso, de verdad. Mil gracias. Bueno, con este canto en Vera les agradecemos habernos escuchado en el episodio de Antropofonías, el espacio radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y del Museo del Oro del Banco de la República. En la conducción del programa les acompañamos Ana María González del Museo del Oro y Vladimir Montaña del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy tuvimos en el teleprompter a Leticia Aristizábal, diseño sonoro y masterización Daniel Morales, mezcla y sonido directo Nicolás Romero, realización audiovisual Fabián Bonilla, diseño gráfico Natalí Cedeño, postproducción Natalí Marín y Silvia Aragón, preproducción Diana Camelo y Luis Espinosa, edición Vladimir Montaña. No se pierdan dentro de 8 días otro programa de Antropofonías. No olviden que pueden estar al tanto del tema del día de la próxima semana a través de las redes sociales del Museo del Oro y del ICANN. Si quieren escuchar todos nuestros episodios, búsquennos próximamente en plataformas de audio como SoundCloud, Spotify, Google Play Music y Apple Music. Y no se pierdan Antropofonías todos los domingos a las 11:30 de la mañana en Radio UNAL. Sintonicen 98.5 FM. Hasta la próxima.